Bueno, ahora vamos a escuchar a Alfa Koroma, procedente de Sierra Leona. Llegó a la ciudad de Rosario en febrero de este año y vamos a escuchar su relato. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, acá. Mi nombre es Alfa. Un saludo a todos acá por este día especial para mí y para todos los inmigrantes de todo el mundo. Y un saludo para las autoridades del Museo Casa de África, la presidenta y a todos los presentes. Llegué a la ciudad acá en Argentina en febrero 18 de este año, hace 10 meses ahora que estoy acá. Cuando yo explico cómo llegué, muchas personas me dicen que fue un viaje muy difícil. Y yo quiero decir que era la única manera que tengo en mis posibilidades de salir de mi país. Y el lugar donde nací, Sierra Leona se llama. En mi país tenemos muchas cosas, mucha plata, estamos ricos en diamantes y también en el recurso de naturales, pero no tenemos ningún oportunidades de crecimiento y solamente un pequeño pueblo del país se crece y también se disfruta porque son millonarios y millonarias. Y también las calles son peligrosas, que estuve en la calle hace más que 2 años, vive allá. Y también no hay seguridad en absoluto y las personas ninguno de nosotros tenemos derechos a nada, ni siquiera de denunciar un delito. Y dicen que allá la educación es gratis o gratuita, pero no lo es, porque también con mucha fuerza, terminé la secundaria en la capital, Freetown se llama, y la ciudad donde viví. Y también los sistemas de salud son precarios, tanto que muchas veces preferimos no ir al hospital porque son caros y también no está buena. Hay mucha gente que se muere porque no tenemos buen salud, buena medicación, buenas cosas no tenemos. Y también teníamos antes, en 1991, teníamos guerras y mi vida era muy difícil, pasé mi vida muy difícil y nunca tenía algo bueno. Y también tenía el sueño de cambiar mi vida y yo no quiero vivir más en mi país de origen o con mi familia, y me prefiero vivir en la calle porque en África no es lo costumbre. Nosotros tenemos que ser independientes desde chiquito. Y cuando mi padre murió en 2014, porque teníamos una pandemia que se llama Ebola, mi padre murió de Ebola y yo prefiero vivir en la calle porque mi madre no puede ayudarme en nada. Ella no tiene trabajo, ni mi hermana, o tengo ninguna persona que me ayuda para hacer cosas que quiero, para ir en la escuela. Yo me fui en la calle haciendo cosas allá, trabajando, y desde ese momento comencé a vivir en la calle, como te dije, durmiendo en donde podía,
Y cada día miraba los barcos que iban desde el puerto y un día tomé la decisión para salir, subir a uno de los barcos, tomando todo las cosas mal, sin agua, sin comida, también aceptando todas las consecuencias y dejando atrás el lugar donde vive toda mi familia, mis amigos y también todo, porque allá y me siento como si vivo allá no puedo crecer porque no tenemos las oportunidades para crecer y no tenemos un buen futuro para nosotros los chicos. Muchos chicos viven en la calle y pasan muchas cosas mal, drogar, robar, inseguridad, hacer todo malas cosas. Y estuve en el barco por 5 días sin alimento, sin agua, y hasta que decidí salir a la cubierta del barco porque siento que me estaba muriendo porque no tenía nada para tomar o nada para comer por 5 días. Y afortunadamente las personas de seguridad del barco y el capitán, que son de Turquía, me trataron bien, me dieron alimento, me dieron comida, me dieron una ropa nueva y me dieron una pieza para dormir hasta que llegamos acá. A cambio, yo trabajé en el barco hasta llegar a Argentina, acá. Y tuvimos 19 días y yo trabajo todo el día y noche, sin descansar, pero gracias a Dios que me salvo mi vida. Y también, sin embargo, esta historia no es de tristeza ni de compasión, simplemente es el relato de mi vida. Tengo 18 años de edad, siento que viví muchos años más y también agradezco a la Argentina por permitirme vivir aquí. Soy un sobreviviente y estoy en el país de los blancos, el sueño de tantos africanos que ellos quieren y yo también quería y ahora tengo, gracias a Dios. Y ahora estoy practicando la costumbre, la cultura, caminos, y porque allá en mi país está diferente que acá, todos está diferente, la costumbre, la cultura, el camino, todo. Y quiero ser una persona de la que se siente orgullosos, me equivoco, me corrijo, a cada día es un desafío. Sé que la única forma de alcanzar mis sueños es por el medio de la educación que tengo acá en Argentina, el gobierno me dieron. Este país es muy grandioso, me permite estudiar, progresar y yo voy a retribuir siendo la mejor persona que puedo ser. El 1 de octubre fue mi cumpleaños. Yo nunca tuve una fiesta de cumpleaños en mi vida y mi primera fiesta de cumpleaños, la primera en mi vida, fui aquí en Argentina con mis amigos, con mi mamá, con mi papá, con mi pueblo. Agradezco a la ciudad de Rosario por abrirme sus brazos, a todas las personas que me dan sus apoyos, como primero mi papá Rodrigo Díaz. Él es un padre para mí
me ayudan todo el día, nunca me dejo solo o me digo que estaba ocupado. Eso es muy importante y muy bueno para mí. Te quiero mucho, por favor. Y también la gente de la iglesia, el pastor Raúl, señora Silvia, ella siempre también me ayuda, me da muchas cosas, alimentos, que si no tengo, yo me pregunta si tengo o no tengo, si quiero, me da mucho, te quiero a ellos también. Y también a las personas de CREA tenemos una representativa, Mario, y con sus compañeros, compañeras, Rebeca, Malvina, y a todos los operadores, las operadoras allá. Ellos también me aman, me abrazan, me quieren, me ayudan, me dio todo lo que quiero y me hablan bien. Mario me consejo para hacer bien. Gracias, Mario, te quiero mucho. Y también a Florencia y Banano, aunque no están aquí, pero a ellos también me ayudan, me dio muchas cosas. Cuando estuve en el pueblo al día, ellos me tomaron allá porque allá es como muy frío, tenía un poco de situación con los chicos, me pegaron, pero sí, ya pasa, ahora estoy viviendo bien. Y también a Damián, mi nuevo amigo, te quiero mucho, me abre su puerta para ir a su casa todo el día, cualquier día, me da muchas cosas, me compré un ventilador nuevo, te quiero ver, te quiero ver a mí, con Franco, mi otro amigo nuevo, te quiero mucho, también abre su puerta para mí, para ir a su casa cualquier día, cualquier tiempo, cualquier hora, también está conmigo, acompáñame al hospital, cualquier lugar, está conmigo, te quiero mucho, Franco. Y la presidenta acá de la Casa de África, ella, aunque no conozco ella, ahora sí conozco ella, te quiero mucho por tu ayuda que me dieron todos los días y con todo lo que estaba haciendo para mí, te quiero mucho. Y también para firmar de mi mamá, muy especial, muy amable, muy amor para mí, muy amorosa. Ella me ama mucho, ella me trata muy bien como su hijo, como soy su, no sé qué palabra, pero ella está aquí, Delia, sí, así es. La facultad que estuve, mis profes, Natalia allá, y con mi otro profe Gonzalo, gracias por todo, estaba conmigo en la facultad y ahora tengo el diploma de curso de español, gracias a ellos que me dieron y también gracias a mi empresa, mis dueños, donde yo trabajo ahora, en Durum se llama, mis dueños están allá, sí, Nicolás son dos, están acá, gracias a ellos que me dio también una oportunidad para cambiar mi vida y también me dio la oportunidad para trabajar con ellos. Gracias, te quiero, Señor. Y también en la casa que vivo ahora, el dueño de la casa que vivo, Pablo Villanueva, está atrás. Gracias, Pablo, para aceptar que abre su puerta para mí, para ir en su casa. Gracias por todo, te quiero mucho. Y para firmar, gracias el hermano de Delia, él también está conmigo siempre. Gracias por todo, te quiero mucho. Y también gracias a las prefecturas que estaban conmigo y gracias a las migraciones y el número 5 de niñez, de adolescencia, gracias a ellos. Y gracias a todos aquí. Gracias al gobierno de Argentina, Dios te bendiga a todos, gracias por escuchar mi historia. Eso es mi historia, no es muy buena, pero es
Es una historia re difícil, pero gracias a Dios que yo lo paso todo y ahora estoy viviendo bien. Gracias por todo y Dios te bendiga, Argentina.